Seguimos con el serial de conferencias con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Estamos muy contentos que hoy nos acompañe un extraordinario amigo, un gran jurista, Andrés Manque. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias a ti y a todos los integrantes de la Academia por la invitación y el gusto es todo mío. Perfecto, pues hoy abordaremos un tema muy interesante como es precisamente el derecho a la defensa en el sistema internacional o el sistema interamericano de derechos humanos, un tema sumamente interesante en derecho de doble fuente que lo abordará con gran pericia pues un gran amigo y un extraordinario jurista al que le tengo un gran respeto como lo es Andrés Manque. Andrés ha ocupado diversos cargos ejecutivos en dirección de políticas públicas en áreas de derechos humanos, defensa pública, reformas a la justicia, a la alta dirección pública y modernización del Estado de Chile. Trabajó 10 años en el diseño e implementación del proceso más exitoso de modernización del sistema de justicia en Chile, donde se crea la Defensoría Penal Pública de Chile y ocupó, entre otros cargos, el de Coordinador General de la Unidad de Reformas Judiciales del Ministerio de Justicia, y el de secretario ejecutivo de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en Chile. En el año 2014, Andrés es secretario, precisamente, ocupa diversos cargos y has ocupado, Andrés, entre cargos a nivel interamericano. ¿Nos puedes comentar? Eres ahorita precisamente a nivel nacional el director de Defensoría Pública en Chile. Y a nivel latinoamericano, ¿qué cargo ocupaste, Andrés? Bueno, Jesús, tuve el honor al año siguiente de haber sido elegido como el Defensor Nacional de Chile, de ocupar el cargo de Coordinador General del Bloque de Defensores Públicos del Mercosur, y al año subsiguiente ya el doble honor de ser el Coordinador General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, y lo pude ejercer los 3 cargos durante 1 año y medio simultáneamente, así que mucho honor y mucho trabajo. Fue impresionante el que tuvieras el cargo de la Defensoría Pública en Chile, en el Mercosur precisamente, y en todo el tema pues a nivel interamericano en defensorías públicas, con el AIDEF, pues es algo fuera de serie, sin precedentes, la verdad. Creo que esto se debe a la gran capacidad que tienes, al reconocimiento nacional en Chile y al reconocimiento internacional que has tenido precisamente por tu capacidad, tu calidad humana y el nivel de operatividad que tienes, de tal manera que has generado unas sinergias increíbles. De hecho, avanzamos que la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez en su momento firmará un convenio a través de Andrés Manque, que ha hecho un trabajo increíble y que hemos hecho una gran sinergia, aparte de la amistad que tenemos con Andrés, y que se le agradezco. Muchísimas gracias, Andrés, el haber ocupado esos cargos tan complejos, tan complicados a nivel Chile, a Mercosur y a nivel iberoamericano, pues es algo, yo creo que sin precedentes en cualquier área, y eso nada más demuestra en primer lugar la confianza que se te ha tenido en todo el continente y la capacidad que tienes, Andrés. Eres un hombre ampliamente conocedor del derecho, experto en el tema del sistema, experto en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces es complicado tener todas esas características en una sola persona, y quien las tiene, pues tiene que ser aprovechado por las estructuras nacionales e internacionales. Muchas felicidades, Andrés. Y vamos a iniciar porque es una plática muy agradable y que la hora se nos va a hacer muy poco. Yo creo que es de las personas que vamos a comprometer a hacer una segunda parte, porque creo que 1 hora, 55 minutos es muy poco para lo que va a desarrollar nuestro gran amigo Andrés Manque. Andrés, el derecho a la defensa como derecho humano y el tema de los instrumentos interamericanos que la consagran, ¿qué representa en la efectividad de estos derechos? Bueno, como dices tú, es un tema amplísimo, y la idea es que podamos conversar en aspectos concretos que van materializando un trabajo y un desarrollo del derecho de defensa, del ejercicio de ese derecho de defensa y el desarrollo al menos en el modelo latinoamericano, de las defensorías públicas que sustentan el ejercicio de ese derecho. Y es un debate que no lleva tanto tiempo, ¿no? Yo diría un par de décadas
me puedo quedar corto, y si a lo más serán 3 décadas, en esta reflexión acerca de derecho de defensa como un derecho fundamental, desde el punto de vista del ordenamiento interno, como derecho humano, desde el punto de vista del derecho internacional, de ese mismo rubro, y que encuentra su origen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, número 2, en que no solo lo consagra, sino que nos va entregando ya elementos que son determinantes, ¿no? Habla del derecho de defensa desde el punto de vista de la universalidad. Aquí no estamos hablando de una asistencia jurídica para personas que no tienen recursos. Aquí estamos hablando de un derecho para todas las personas, y que por lo tanto el Estado tiene la obligación de garantizar. Habla la misma disposición de la presunción de inocencia, desde el punto de vista del ejercicio en el ámbito penal, de la igualdad de armas y de aspectos bien específicos de derechos procesales y garantías judiciales que van determinando cómo se va acuñando esta dimensión de este derecho fundamental. Ahora, en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, también podemos recurrir a distintos instrumentos internacionales, y para salirnos un poco del sistema interamericano, para reflejarlo de alguna manera, volviendo inmediatamente a ese ámbito, hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2012, en que ya lo establece como un elemento esencial para el sistema de justicia, y lo ve como una condición que asegura la equidad que debe haber en un sistema de justicia y la confianza pública hacia ese mismo sistema de justicia. Y la relatora de ese año especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Gabriela Agnaur, iba un poco más allá, y ya empieza a identificar conceptos como que tiene que haber en ese ejercicio independencia para que las personas que ejercen y materializan ese derecho puedan velar solo por los intereses de los ciudadanos a quienes está reconocido ese derecho, y además, desde esa forma, garantizar 2 elementos centrales: el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley. Ahora, si lo llevamos al ordenamiento interno, ya en todas nuestras constituciones está consagrado el derecho de defensa, particularmente en el debate del derecho penal, derecho de defensa que no se agota en el fuero penal, por supuesto que no, hay todos los ámbitos del derecho se materializa el ejercicio del derecho de defensa, pero están consagrados fundamentalmente por la época en que muchas de nuestras constituciones fueron dictadas, vinculadas al ejercicio en el sistema de justicia penal. Pero aquí, Jesús, estamos en un ámbito que es central en el debate, y por eso te decía, esto nos lleva más de 2 o 3 décadas, en diferenciar la defensa material de la defensa formal. Por eso cuando hablamos de derecho de defensa, y hoy día hablamos de defensoras y defensores públicos, y no de abogados de oficio, es que aquí hay ciertas condiciones que tiene que establecer el Estado para tutelar jurídicamente este derecho fundamental. No basta que una persona se siente en sede judicial para que entendamos que se está respetando ese derecho, sino que está toda la discusión, y bueno, sería largo hoy día realizarlo, de establecer que no es solo la defensa, sino que tiene que hacer una defensa material, una defensa efectiva en el resguardo de los intereses de nuestros representados. Y desde la dimensión institucional, claramente la diferencia entre consagrarlo como derecho fundamental, derecho humano, y no como un servicio asistencialista del Estado, que puede ser muy loable que se haga, pero las consecuencias son completamente distintas. Y por eso hablábamos de abogados de oficio, abogados de turno, y había una mirada de nuestros Estados en torno a que yo hago lo que buenamente puedo, en la medida de lo posible. Si tengo recursos, lo puedo hacer, si no recurro a ámbitos académicos, pero siempre desde el punto de vista de una asistencia de personas pobres, y no consagrarlo como un derecho fundamental de carácter universal, y que es la dimensión que ha tenido hoy día el derecho de defensa en el contexto principalmente de un debate que se inicia en el derecho internacional de los derechos humanos. Perfecto. Andrés, ¿qué encontramos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a este tema, en relación al derecho de defensa? Bueno, la Corte ha sido particularmente profusa
en su jurisprudencia, y la verdad nos ha marcado muchas rutas. Hay muchas luchas que hemos iniciado las defensorías públicas de toda Latinoamérica y Caribe, y que quizás el mejor aliado, el más eficaz, ha sido precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus fallos. Fíjate que desde el punto de vista general, en dos fallos centrales, el de Jenny Lacayo versus Nicaragua y el de Ruano Torres versus Salvador, y respecto de Ruano Torres voy a volver una y mil veces por razones que voy a comentarte a continuación. Ya se establece el derecho de defensa como un elemento central y esencial del debido proceso, y como una condición que deben cumplir los Estados para garantizar el debido proceso legal y el derecho de defensa procesal. En términos individuales podríamos hacer un listado más bien amplio, pero que puede ser más ilustrativo, de la forma como se ha recogido por la jurisprudencia de la Corte en 4 ámbitos centrales, desde el punto de vista de cómo ha resuelto la Corte los ámbitos de presunción de inocencia, las exigencias de comunicación previa y detallada de la acusación, de la oportunidad y los medios adecuados para el desarrollo y preparación de la defensa, y respecto del derecho irrenunciable a ser defendido. Respecto de la presunción de inocencia, en el fallo Canese versus Paraguay, ya lo ve como un elemento esencial que, si no existe y durante todo el proceso, estamos en una falta respecto de la obligación de tutela jurídica del Estado frente a un derecho que se reconoce como fundamental. Luego hay fallos que son, pero paradigmáticos, respecto, por ejemplo, de, mira dónde se mete la Corte, en condenas informales, juicios públicos, juicios sociales, donde el Estado no ha garantizado en el desarrollo mismo del juicio la presunción de inocencia de las personas, y por lo tanto, por los distintos medios de comunicación, ya habían sido condenadas antes de iniciar el mismo juicio que se lleva por intervinientes, que son personas igual que el acusado y la víctima, y que están completamente volubles a esa presión social que el Estado ha permitido que exista al momento de realizar el juicio. Y eso lo trata muy claramente en la sentencia de Lori Berenson versus Perú. Luego, en Canese, de nuevo, Canese con Paraguay, habla de la plena prueba de responsabilidad. Si no existe no solo la convicción, y más allá de toda duda razonable, sino que existe una prueba de cargo que determine fehacientemente la responsabilidad de una persona, bueno, esa imposibilidad genera que se encuentra completamente vigente la presunción de inocencia, y por lo tanto las personas tienen que ser absueltas de los cargos que se le estaban formulando. Y respecto, en tercer lugar, dentro de la misma presunción de inocencia, la excepcionalidad de la prisión preventiva, y que lo trata en Tibi versus Ecuador muy también detalladamente, en que en este tema sí podríamos tener una conversación solo del uso y el mal uso que hoy día, completamente en forma desproporcionada, está teniendo la prisión preventiva como medida cautelar en los sistemas de justicia penales de Latinoamérica, en que claramente la estamos observando por distintas modificaciones legales intencionadas, la estamos observando como una pena anticipada y como un mecanismo de control social, y no como un fin de procedimiento, como una cautela a la investigación o a personas que están interviniendo en el proceso. El segundo punto que te mencionaba, Jesús, es respecto a la comunicación previa y detallada de la acusación. Aquí se ve como una referencia indispensable para el ejercicio del derecho de defensa. Si no existe este ámbito, y lo trata la Corte en Ramírez versus Guatemala, no se puede materializar el derecho de defensa, y por lo tanto una persona no puede ser condenada. Habla del principio de coherencia, porque no solo es al momento en que se inicia una investigación y me dicen cuáles los hechos que me están investigando y la figura típica que se me está imputando, sino que durante todo el proceso. Lo que trata de hacer la Corte es hacerse cargo de las triquiñuelas que vemos en
en muchos juicios en nuestra región, en que se cambia al final, justo antes de empezar el juicio, la calificación jurídica que había estado durante toda la investigación y inicialmente en la primera acusación. Habla de principio de coherencia e impedir esas nuevas calificaciones porque impiden que el ejercicio del derecho de defensa fluya como los Estados lo deben garantizar. El tercer ámbito que hacía referencia es la oportunidad y los medios adecuados para preparar la defensa. Y ahí la Corte, voy a ser bien sucinto, en tres fallos bien determinantes. Petrucci versus Perú, no se pueden establecer restricciones a los defensores públicos. Eso como una obligación hacia los Estados, más allá de que no puede haber restricciones. En Norín Cachimán versus Chile se pone en los testigos sin rostro. Usted no puede condenar a alguien con personas que participaron como medios de prueba, ¿ah?, y que la persona acusada no pudo ejercer todos sus derechos respecto a tener la claridad de quién estaba declarando en contra de ese acusado y menos de poder realizar un contraexamen eficaz y concreto, como el tema de la obligación de permitir el contraexamen de los testigos de cargo, que lo trata en la comunidad indígena Yaqui-Axa versus Paraguay, en que lo establece también con toda claridad, en que se presentaron ciertos testigos que no pudieron ser examinados por parte de la defensa de los acusados. Y finalmente, en el derecho irrenunciable a ser defendido. ¿Qué cosa más obvia? Pero que tenemos muchas experiencias en que eso no ocurre así. Y aquí volvemos a Arbano Torres versus Salvador, porque de verdad es una cátedra para todos nosotros los defensores públicos. Y habla ese fallo de la oportunidad en la designación de la defensa, del defensor. Puede haber estado un defensor, pero luego de las primeras actuaciones del procedimiento y de la investigación, donde se determinó gran parte de la suerte de esa acusación y de ese juicio. Tiene que haber diligencia de ese defensor. Si un defensor va y se siente en un interrogatorio, se levanta, no dice nada, se transgreden los derechos y las garantías de esa persona durante esa instancia de investigación, bueno, el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar el ejercicio del derecho de defensa. La tutela jurídica es universal desde el punto de vista del ejercicio del derecho de defensa y no pueden haber casos excepcionados. Y finalmente, en la institucionalidad de la defensa. Y ahí fíjate que la Corte, y con esto termino, en esta mirada de cómo la Corte, a través de sus fallos, que es donde nos habla, lo materializa y lo identifica como nosotros siempre lo hemos declarado, pero hoy día lo está diciendo una institución del mundo internacional de los derechos humanos como es la Corte Interamericana. Y lo que dice es que las defensas públicas que sostienen el ejercicio de ese derecho de defensa por defensoras y defensores públicos tienen que garantizar la calificación de ese defensor. Tienen que ser institucionalmente autónomas para permitir que ese ejercicio sea independiente y que vele solo por los intereses de sus representados. Tienen que tener presupuesto, tienen que tener las formas de, en definitiva, garantizar una igualdad de armas respecto de la acusación. Si no cumple con estos requisitos institucionales, estructurales, habla de temas presupuestarios, habla de temas orgánicos, habla de capacitación y calificación. Si no se cumplen esos estándares, usted puede tener una defensoría pública, como ocurría en ese caso que relata este fallo, puede tener al defensor ahí, pero el Estado igualmente debe ser sancionado por el incumplimiento de la tutela jurídica de un derecho fundamental. Perfecto, qué bueno ese viraje que haces a toda esta jurisprudencia en el caso Castillo-Petrucci contra Perú, en Canese contra Paraguay, el mismo Apis contra Venezuela. Eres un amplísimo conocedor del tema y la verdad que igual que les hemos dicho a muchos, si no es que a la mayoría de los ponentes nacionales e internacionales, vamos a tener que utilizar otra hora posteriormente, vamos a complementar porque se nos va a ir el tiempo muy rápido. ¿Cuáles elementos fundamentales consideras del derecho de defensa que se vinculen con el acceso a la justicia y de ahí al tema del control de la convencionalidad? Fíjate que esta dimensión de derecho de defensa como derecho humano, ya no como servicio asistencialista, y la jurisprudencia de la Corte nos van determinando elementos centrales que yo creo que los he puesto de alguna forma implícito en nuestra conversación.
En primer lugar, la universalidad. Estamos hablando de un derecho humano, por lo tanto, tiene que haber acceso hacia todas las personas, tiene que estar garantizado para todas las personas. No es un tema de personas pobres, sin perjuicio de que tienen una vulnerabilidad especial que las defensorías tienen que atender, buscando un principio no de privilegio, sino que de igualdad ante la ley. Pero esta es una garantía de debido proceso, es un derecho fundamental y que tiene que estar garantizado para todas las personas que no tengan un abogado de confianza, tengan o no tengan recursos. El segundo elemento es que las instituciones, las defensorías públicas, estoy hablando de la experiencia de Latinoamérica, que es el modelo, no es lo mismo que pasa en Europa o en otros continentes, pero en la experiencia regional, las defensorías públicas, que son las que llevamos adelante el 94-95% de las defensas en nuestros respectivos países, tienen que contar con autonomía, que es la que determina que efectivamente yo, Defensoría Pública, no puedo incidir en la independencia técnica que tiene que tener la defensora o defensor respecto de velar exclusivamente por los intereses de su representado. Eso es un elemento central. Y segundo, la igualdad de armas. Y fíjate cómo te lo vinculo. La igualdad de armas nos pone en la dimensión del debate de la calidad de la defensa. Aquello que hablaba la Corte a través de Ruano Torres. Y cuando hablamos de calidad de defensa, no solo estamos hablando de calificación, de capacitación, estamos hablando de recursos, de presupuesto, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de número de personas, de dotación, estamos hablando de tecnologías de la información, estamos hablando de recursos para llevar adelante investigaciones que puedan no solo desvirtuar la prueba de cargo, sino que llevar, por su parte, prueba propia, y que, en definitiva, se ponen, y voy a tratar de ahora dirigirme a los puntos durante toda la investigación, durante toda la acusación en el ámbito penal, durante el cumplimiento íntegro de la pena o desde que la resolución que determina la absolución de una persona se encuentre firme y ejecutoriada. Pero fíjate que es un poco antes también, porque si no tenemos ciudadanos informados, el acceso a la justicia se ve vulnerado también. En consecuencia, el acceso no es solo poner a una persona en estrado, son cosas que tiene que garantizar el Estado hacia los ciudadanos antes del inicio de un juicio, durante el juicio y luego en el cumplimiento de lo resuelto por los tribunales. ¿Cómo se vincula esta dimensión o por qué adquiere una relevancia capital el tema del control de convencionalidad? Porque si nosotros como defensores públicos logramos llevar los principios del sistema interamericano, llevar las normas de la Convención, la interpretación que la Comisión y la Corte han hecho de la Convención, la posibilidad de impacto en la promoción, respeto y resguardo de los derechos humanos de las personas que nosotros representamos es inconmensurable. Nosotros tenemos que tener presente que estamos muy orgullosos de participar en un tema que también podemos tratar, si es que da el tiempo, de los defensores públicos interamericanos que intervienen en sede tanto de comisión como de la Corte. Pero estamos hablando de que la Corte lleva unos 250 casos, llevará unos 20 por año, y resulta que solo la Defensoría Pública de Chile, en 20 años, hemos atendido más de 4,5 millones de personas. Ni hablar lo que puede pasar en México, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y no quiero seguir mencionando países para no dejar de mencionar a algunos. Entonces, la gran impronta, el gran desafío nuestro, no es llegar al sistema interamericano. Es muy relevante, porque nos va generando principios y los va acotando aún más. Pero el gran desafío de los defensores penales públicos es llevar esos principios al debate interno, en nuestros ordenamientos internos, llevarlos a nuestras judicaturas y que ese nivel de respeto y promoción a los derechos humanos lo veamos a través del control de convencionalidad en nuestros debates en sede interna, y yo creo que ese es el gran trabajo que hacemos día a día las defensoras y defensores públicos de toda Latinoamérica y el Caribe. Sí, perfecto. Ese tema es tan importante. Precisamente tú hablas muy bien del tema del control de convencionalidad en sede interna, y yo creo que
la misma Corte lo ha manejado como un control preventivo, ¿no? Antes de llegar a las instancias interamericanas, específicamente a la resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que si se hace ese buen ejercicio que fue determinado precisamente en un caso contra Chile, en la Tala Rifo, podemos generar muchísimas cosas, como lo has venido haciendo tú, como has venido preparando a los defensores, y gracias por el compromiso y el apoyo pues, para capacitar grandes juristas en el tema del proceso penal que existe en la Academia Mexicana de Derecho. Te lo agradezco de antemano, Andrés. Bueno, aquí viene algo muy importante donde ha participado directamente Andrés y que ha tenido el cargo máximo. La irrupción de la IDEF, precisamente en todo este tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para que le diga primero qué significa IDEF a la gente, qué es la IDEF, qué significa su irrupción precisamente en este Sistema Interamericano de Derechos Humanos, qué beneficios puede generar en esta defensa sobre todo de derechos en doble fuente, que es muy valiosa. ¿Qué tan importante es, Andrés? IDEF es una red que de verdad no tiene parangón en el mundo de defensores públicos, de defensorías públicas y asociaciones de defensores públicos. Fíjate que nosotros reunimos a más de 13.000 defensoras y defensores públicos en Latinoamérica y Caribe. Eso es IDEF, una asociación interamericana de defensorías públicas de Latinoamérica y Caribe, que tiene por propósito, de acuerdo a nuestros estatutos, velar por la vigencia y eficacia de los derechos humanos, intercambiarnos y cooperarnos entre las distintas defensorías públicas y representar a las personas que demandan defensa pública en nuestros respectivos países. Es una dimensión importante porque todo lo que estamos hablando y todo lo que se ha conseguido a través de fallos de la Corte y trabajos con la Comisión Interamericana, con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, ha sido por un trabajo arduo de los fundadores de IDEF. Yo estoy muy agradecido de tus palabras, pero aquí estamos hablando de una asociación que nace mucho antes de que yo llegara a ella y que le debemos precisamente tener esa visión de llevar y de vislumbrar que en el debate internacional íbamos a encontrar el foco y la fortaleza que nos hacía falta para llevar en nuestro debate interno la dimensión de la defensa a derecho fundamental y salirnos de esta dimensión simplemente asistencialista. ¿Y por qué digo que lo logramos? Porque hay distintos convenios que hemos desarrollado con la Corte Interamericana, con la Comisión Interamericana, con la Secretaría General de OEA, con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, que han determinado, entre otras cosas, que la Corte Interamericana modificó su reglamento de tramitación de casos, porque firmamos un convenio para que surgieran los defensores públicos interamericanos. ¿Qué son los defensores públicos interamericanos? Defensores miembros de IDEF que representan a todas las víctimas del sistema que llegan a la sede Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no tienen representación. La Corte se comunica con IDEF y le pide la designación, de acuerdo a un protocolo que tenemos con ellos. Nosotros designamos a 2 defensores públicos interamericanos por cada caso. Con la Comisión luego, esto fue el año 2009, con la Comisión hicimos lo mismo el año 2013, y esta vinculación con el sistema interamericano nos ha permitido que en los últimos 7 años las resoluciones generales, las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos haya hecho referencia al ejercicio del derecho de defensa siempre, instando a los países, tú sabes cómo son las normas y las reglas diplomáticas, instando a los países, orientándolo, velando por, entre otras cosas, lo que hemos hablado, acceso a la justicia, para la autonomía e independencia de las defensorías públicas. Muchas defensorías actuales de Latinoamérica son autónomas e independientes porque el debate y sus estados lo fueron garantizando y comprometiéndose en sede internacional.
respecto de la defensa de grupos vulnerables, el rol de la defensa en la protección de los derechos humanos y de relevar el rol de los defensores públicos interamericanos en una de estas resoluciones, y que consecuentemente con eso ha llevado a que tengamos 7 sesiones especiales en materia de derecho de defensa por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Inéditamente, en los últimos 7 años íbamos a tener ahora la octava, que a propósito de esta distancia por la que estamos conversando, que estaba programada para el día 2 de abril, tuvo que suspenderse precisamente por la imposibilidad de desplazamiento que íbamos a tener tanto nosotros como los integrantes de esa comisión. Pero en el tema de los defensores públicos interamericanos, estos 21 privilegiados, por decirlo de una forma, porque es llegar como a la parte cúlmine de la defensa de terreno. Yo defiendo en pequeños asuntos, juicios, llevo juicios emblemáticos y llego también al sistema interamericano. La posibilidad que he tenido yo y el privilegio que he tenido yo de poder conversar con las y los defensores públicos interamericanos, el orgullo que ellos sienten, en que además han tenido solamente experiencias favorables en cada una de las decenas de casos que le ha tocado representar, ha significado, y aquí voy a decir palabras de la Corte, un impulso a nivel regional en el respeto y protección de los derechos humanos, convirtiéndose, y sigo hablando por la Corte Interamericana, en un aliado estratégico, AIDEF, de la Corte Interamericana, y un actor hoy día insustituible en el sistema interamericano de los derechos humanos. Eso tuve la oportunidad de recibirlo, no como Andrés Manque, sino que como coordinador general de AIDEF, en un pleno extraordinario que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvimos para, digamos, todas las labores de coordinación que habitualmente hacemos en conjunto, y esas son las expresiones que yo tuve el orgullo de recibir a propósito de las vinculaciones que tenemos con la Corte y el trabajo que hace AIDEF. Es un trabajo arduo. Nosotros tenemos una academia de formación continua de estos 21 defensores públicos. Hay una rotación, hay un periodo de su vigencia, y por eso esa es una formación continua que llevamos adelante con mucha responsabilidad, porque si nosotros nos comprometimos a representar a víctimas del sistema interamericano frente a la Comisión y la Corte, tenemos que hacerla con personas que tengan toda la experiencia y los conocimientos, tanto de fondo como de forma, en esa tramitación en el sistema interamericano, que las víctimas que ellos representan merecen. Perfecto. Pues bueno, viene un tema más que nada, más que de moda, porque no podemos llamar un tema muy sensible, un tema muy importante con el que de alguna manera vamos a culminar esta pequeña conferencia guiada que nos ha dado nuestro gran amigo Andrés Manque, con toda una precisión y maestría impresionante, como siempre, Andrés. De todas las ocasiones que nos ha tocado coincidir en foros, evidentemente se aprende mucho de ti, amigo. La defensa en tiempos de crisis, con los estallidos sociales, hoy con el COVID-19, todos estos estallidos sociales en Latinoamérica, y su identificación directa con los derechos humanos y grupos vulnerables, ¿qué enseñanza nos deja? ¿Qué aspectos de efectividad en el tema del derecho de defensa como parte precisamente del debido proceso de ley en el sistema interamericano? Bueno, Jesús, esa mirada y a estar en esta crisis, nos ha tocado a nosotros en Chile vivirla desde el punto de vista del estallido social y la criminalización de la protesta social. Todo el mundo, Latinoamérica incluido, a propósito de la emergencia de salud que significa el COVID-19, sí que llevamos todo un 2019 y un 2020 en un desafío inmenso de garantizar el ejercicio de derecho de defensa en situaciones críticas. Pero fíjate que lo que ha surgido es que todo lo que yo estoy diciendo, y que la gente que está escuchando puede decir, mira, esa es la opinión de este sujeto, pero esto no es tan así, tiene sus matices. Fíjate que cuando hablamos de derechos humanos y violaciones de derechos humanos en estados democráticos de derecho, no en dictadura, y poder llevar a una visión más amplia
del resguardo y protección de los derechos humanos, donde encontramos, desde el punto de vista del sistema de justicia, los mayores focos de vulneraciones están en los extremos del sistema penal. En los primeros momentos de la detención, privación de libertad, en los cuarteles policiales, y en el cumplimiento de las sentencias definitivas condenatorias, personas privadas de libertad en nuestras respectivas cárceles. Es allí, personas que están bajo el resguardo de representantes del Estado, están bajo el cuidado de agentes del Estado, es donde encontramos las principales vulneraciones. ¿Y qué experiencia nos deja las movilizaciones sociales de Latinoamérica? Es que los defensores tuvieron que desplegar enormes esfuerzos, porque no está garantizado así estructuralmente, tuvieron que desplegar enormes esfuerzos para representar a las personas detenidas en los cuarteles policiales. Porque muchos de ellos estaban detenidos sin una definición jurídica que lo ampare, sin una imputación o la comisión de un hecho ilícito, y por lo tanto, si nosotros nos quedamos simplemente esperando en el momento en que las policías lleven a sede judicial a ese detenido, íbamos a encontrar solamente la punta del iceberg. De 1000 detenidos iban a llegar solo 80, y las otras personas tenían una vulneración de sus derechos humanos permanente durante horas, muchas veces durante más de un día, de acuerdo a las experiencias de cada uno de nuestros respectivos países, pero siempre está la línea de que muy prontamente, algunos países establecen 24 horas, otros dicen en forma inmediata, otros dicen que tienen unos plazos más laxos, pero la necesidad de apersonarse con calificación y no solo con compromiso, sino que con una estrategia para representar a las personas que estaban detenidas en las comisarías, fue un elemento central en todas las defensorías públicas a propósito de las movilizaciones sociales que han ocurrido en Latinoamérica. Y fíjate que a propósito de esta pandemia, ¿quiénes? Dicho por organismos de salud nacionales e internacionales como la OMS, ¿quiénes es el grupo más vulnerable? Ya no desde el punto de vista del riesgo sanitario. ¿Cuál es el grupo más vulnerable desde el punto de vista del riesgo por no tener las condiciones de prevención o no tener las condiciones de llevar adelante frente a un contagio las normas de cuidado sanitario? Las personas privadas de libertad en nuestros recintos penitenciarios. Y todas las defensorías públicas se han volcado precisamente a atender los derechos de esas personas privadas de libertad. Puedo contar la experiencia de Chile. Nosotros, conjuntamente con disposiciones legales impulsadas por el gobierno respecto de los condenados, pero nosotros respecto de personas condenadas que podían cumplir la sanción en el medio libre, a propósito de lo que en Chile se llama la libertad condicional, pero fundamentalmente por el debate de revisión y modificar la prisión preventiva por un arresto domiciliario o por otra medida cautelar más intensa. ¿Qué es lo que se ha generado hasta el momento? Porque seguimos, y esto no va a parar durante todo el periodo de esta emergencia de salud, que más del 12%, casi el 12%, más del 11,5%, de los privados de libertad han salido de nuestro recinto penitenciario. Por una razón humana, de salud. Uno puede, el Estado, legítimamente, privar a una persona de su derecho de libre desplazamiento, pero no puede, a propósito de esa posibilidad, poner en riesgo sus derechos humanos. No puede poner en riesgo su vida y su salud. Y por eso te decía al principio, cuando hablábamos de uno de los elementos que ha recogido la Corte, a propósito del ejercicio del derecho de defensa y la expansión y la mala utilización de la prisión preventiva, que debe ser excepcional, de acuerdo a lo que dicen en general nuestras disposiciones, pero la Corte se pone en el escenario correcto. Eso es lo que dice, pero usted tiene una serie de triquiñuelas para saltarse esa excepcionalidad. Lo que hemos dicho es, llevemos este debate a un ámbito racional. Hay personas que están en grupos de riesgo de salud,
personas adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres con hijos lactantes, personas que sufren enfermedades crónicas y que deben cumplir esa privación de libertad en su domicilio. Lo mismo respecto de los imputados en prisión preventiva, personas que están siendo investigadas, amparadas por la presunción de inocencia, en que lo que hemos solicitado es que si pertenecen a esos grupos de riesgo o pertenecen a un porcentaje amplio de personas que no arriesgan una pena privativa de libertad, mira lo que estoy diciendo, en Latinoamérica más del 50% de las personas investigadas que están presas no arriesgan una pena privativa de libertad, o sea, una vez condenados van a estar en mejor situación que mientras están siendo investigados. Respecto de esas personas que no son de los delitos más graves, hemos llevado el debate de que la mejor forma de cautelar el procedimiento, muchos procedimientos que están hoy día además suspendidos en nuestros distintos sistemas de justicia, es que esa cautela, esas restricciones, lo hagan fuera de sede penitenciaria, de una forma de llevar una racionalidad a la necesidad de cautela y el resguardo de los derechos fundamentales de las personas, y por eso te señalaba, aparece patente en el estallido respecto de los detenidos privados de libertad, en esta pandemia respecto de los condenados y los investigados privados de libertad y que están en nuestras cárceles, la identificación de las defensoras y defensores públicos, y como a través de ellos se materializa el ejercicio del derecho a defensa, en su vinculación trascendente y directa con el resguardo, protección y promoción de los derechos humanos, resulta evidente, y lo que genera una mística y un compromiso al interior de nuestras instituciones que es realmente conmovedor y que hace muy fácil, los que tenemos el privilegio de dirigir a alguna de estas instituciones, hace muy fácil hacer nuestro trabajo, Jesús. Perfecto. Fíjate, Andrés, ahorita sale a colación este tema porque precisamente como tú lo señalas atinadamente, esto ya tiene que ver con el mismo debido proceso sustantivo, ¿no? Que el tema de la proporcionalidad y racionalidad. Y ahora con esta cuestión del COVID-19, pues hay una colisión de muchos derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, está el tema, como decías tú, en el caso de prisión preventiva que se violenta y lo ya establecido en el caso Canese contra Paraguay, pero a la vez está en juego el artículo 4, que es la protección del derecho a la vida, y el 5 de la integridad física y psíquica de las personas, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De acuerdo al abogado, al litigante, que hoy la está pasando muy difícil, el que vive de esto, aparece el tema de su derecho al trabajo conforme al protocolo adicional de San Salvador. O sea, es un tema muy interesante que colisiona, bueno, también nuestra subsistencia. En el tema de las autoridades, evidentemente, pues también tienen derechos, o sea, eso es muy importante, son seres humanos. Yo veo escenas que me han mandado en Ecuador, en algunos otros países, que la pandemia se ha extendido de una manera más vertiginosa, pues como usan trajes muy especiales, currículos muy separados, pero a pesar de eso, pues es muy complicado. Esto es cuestión de dineros. O sea, en el tema de los derechos para su efectividad, pues se ocupan dinero, es una de las claves, la legislación, las políticas y dinero. ¿Cómo se podría hacer en este momento, en un momento terrible que nunca esperamos de verdad? O sea, es una pesadilla? Qué bueno que estamos generando este tipo de cuestiones, no para olvidarlo, sino por lo menos para ser mejores seres humanos y mejores profesionistas y adaptarnos a este tema de la adaptación propia de la resiliencia como con los medios tecnológicos. ¿Cómo podemos, ajustando toda esta colisión de derechos que se da y manejando el principio de razonabilidad, un ejercicio adecuado del derecho, generar un funcionamiento de todo el aparato judicial, de todo el tema de procuración de justicia, Andrés, en los países latinoamericanos? Mira, tú pones un tema en que lamentablemente la respuesta y la diferencia está directamente vinculada con la asignación de recursos. Y eso es dramático, porque tú no estás hablando de otra cosa de cómo resguardamos principios y valores de un Estado democrático de derecho, de su democracia, y la justicia como un elemento central de esa democracia, y que son esos principios y valores los que permiten resguardar derechos humanos. Y las diferencias son abismantes. En muchos lugares de la región, lo que se ha promovido es una anticipación y una prolongación del feriado judicial.
porque las necesidades de resguardo de la salud así lo han ameritado. Y uno dice, está muy bien, y es lo primero que hay que hacer, pero hay millones de personas que están esperando la respuesta de la justicia. Y si estamos hablando del ámbito penal, estamos hablando de muchas de esas personas que están privadas de libertad, esperando la respuesta de la justicia. Por lo tanto, uno dice, resguardo la salud, no tengo cómo llevar adelante estos procesos a través de medios tecnológicos o de interconexión, y resulta que el resguardo de la salud colisiona, como dices tú, con otros derechos fundamentales de personas que los mismos estados que están tomando esas decisiones debiesen cautelar. Afortunadamente en Chile y en otros países de Latinoamérica, lo que hemos logrado es funcionar en forma, yo no digo extraordinaria, pero adecuada, a través de todos los mecanismos tecnológicos. La Defensoría de Chile es privilegiada en cuanto a los recursos y a la igualdad de armas que tiene con los otros intervinientes del proceso, sea el Poder Judicial o los fiscales del Ministerio Público. Contamos con todas las herramientas tecnológicas, contamos con una dotación suficiente, totalmente profesionalizada, no solo profesionalizada en los temas que se refieren al cumplimiento de nuestra misión institucional, sino que profesionalizada en el uso de las herramientas tecnológicas. Y hoy día lo que está sucediendo en Chile es que se está funcionando el sistema de justicia a través de videoconferencias, como esta, con distintos sistemas. Nosotros estamos en Zoom, hay otros que están en Webex, hay otras plataformas que tienen otros nombres, y se están desarrollando, créeme, sin ningún inconveniente. Y muchas veces hemos podido realizar más audiencias que las que podíamos realizar presencialmente. La Defensoría Penal Pública de Chile, entrevista por videoconferencia hasta el día viernes pasado, ha entrevistado desde el 16 de marzo en adelante a más de 45.000 personas que están internas en distintos recintos penitenciarios, y muchos de ellos ya están en sus respectivos domicilios. Ha atendido a más de 25.000 personas que se encuentran en libertad y que se están desarrollando audiencias que dicen relación con sus respectivas causas. La posibilidad de todas las funcionarias y funcionarias, defensoras y defensores de la Defensoría de Chile, de poder estar trabajando desde sus casas. Los que estamos yendo a las oficinas con el debido resguardo somos los equipos directivos. Digo esto y me estoy quedando en la forma que tenemos por sistemas informáticos. Tenemos un sistema de firma electrónica, tenemos un gestor documental completamente electrónico. De verdad, todas las resoluciones, por ejemplo, que yo tengo que firmar, me llegan por sistema, las firmo por firma electrónica, tiene sistemas de seguridad mucho más sustentables y rigurosos que el mismo papel, pero tenemos un problema, Jesús. Los juicios orales con imputados presos. ¿Qué pasa? El juicio oral en el modelo adversarial, acusatorio, que tanto positivo, tanto de positivo ha generado en la justicia penal en nuestra región, tiene una dinámica que es única e irrepetible y multidimensional. Llevarlo por videoconferencia no se puede realizar en forma adecuada. Entonces, nosotros tenemos tal disyuntiva porque no nos costó nada llegar a acuerdos con el resto de los intervinientes en que íbamos a priorizar, luego se fueron sumando otras audiencias, todas las gestiones que estuvieran involucradas con personas privadas de libertad. Audiencias de control de detención de los detenidos, revisión de medidas cautelares, sustituciones de condena para que cumplan el medio libre, libertades condicionales, etc. Luego pasamos a muchas otras audiencias que dicen relación
de acuerdo al sistema nuestro, con juicios abreviados, juicios simplificados, audiencias de sobreseimiento, de facultades autónomas del Ministerio Público para no seguir adelante con una investigación y que se requiere una audiencia, pero el juicio oral, nosotros dijimos, no puedo, porque no puedo garantizar el ejercicio del derecho de defensa y el riesgo que está teniendo nuestro representado, no nosotros, es quedarse preso por un número importante de años, versus un periodo que yo no puedo saber es cuándo vamos a poder hacer los juicios orales presenciales, y el camino que hemos escogido es como línea base. Nosotros no vamos a sentarnos en un juicio oral por videoconferencia porque no se garantiza el ejercicio del derecho de defensa. ¿Cuándo lo hacemos? Y hemos tenido, afortunadamente, la buena complicidad de jueces y fiscales, es cuando, la verdad, el juicio está encaminado por los antecedentes previos a que esa persona o va a ser absuelta o va a ser condenada con beneficio a una pena no privativa de libertad, y por lo tanto la existencia de ese juicio va a determinar la libertad de esa persona. Pero estamos hablando de un 5%, 6% de los juicios orales que se debiesen hacer. Entonces ahí, Jesús, estamos en una disyuntiva muy grande en cuanto a decir, yo no puedo arriesgar la privación de libertad de una persona por muchos años, y por otro lado, le estoy diciendo, espérate unos días, espérate una semana, espérate unos meses, no sé cuánto, ¿ah? Pero si no lo hacemos de esa forma, el riesgo que tú corres es muy alto, y ¿por qué lo vemos así? Y quizás en otras partes puede no entenderse, porque el estándar, el porcentaje de absolución que tiene el sistema chileno en los asuntos que representa la Defensoría Penal Pública es de un 40%, de un 39,5%. Entonces, de ese nivel de libertades estamos hablando, y de ese nivel estadístico, de ese volumen de personas que pueden recuperar su libertad, estamos hablando en esta disyuntiva en que nos encontramos a propósito de esta pandemia. Tenemos muchas cosas que nos sentimos orgullosos y que son virtuosas y que nos han permitido enfrentarlas, pero tenemos otras que son muy dolorosas, como las que estamos conversando ahora, y que requieren que las defensoras y defensores tengan que extremar los esfuerzos, y no solo los esfuerzos técnicos jurídicos, sino que en la calidez, en la forma de llevar adelante una conversación con su representado que está preso, para explicarle que apurar el juicio ahora y hacerlo por videoconferencia lo pone en un riesgo que es mucho mayor que la misma emergencia sanitaria en que nos encontramos. Sí, sí, la verdad que bueno como que una persona como tú, tan importante en el tema de la defensa pública en el sistema interamericano, hace esa aclaración y de alguna manera ese pronunciamiento, Andrés, que creo que es una obligación de nosotros en este tema, y que esto se está viendo en todo el continente, te comento, y en parte en España y en Italia, y que vale la pena que se establezca, porque luego también se confunden muchas cuestiones, y es que está paralizado, y fíjate cómo pues esto es algo anormal, esto es algo ajeno al mismo tema de la justicia, al mismo ser humano. No podamos pensar que seguir los procedimientos en estas condiciones pues va a sustituir precisamente la cuestión presencial, y que realmente eso va a generar una defensa inadecuada, va a violentar todo el tema básico del debido proceso de ley. Entonces, creo que este pronunciamiento que tú haces con el conocimiento de causa, tanto en Chile, que siempre pues en el sistema ha sido ponderado junto con Colombia, son de los que generalmente más se aluden. De hecho, estaba hablando, pues nos ha tocado conversar, por ejemplo, con ahora el nuevo Procurador General de la Nación de Argentina, con Daniel Rafecas, que también va a participar en este foro, y que señala que Argentina apenas va implementando esto. Si ustedes fueron vanguardia, ¿listo? Fueron vanguardia, y eso es muy importante. Bueno, pues quiero despedir, se concluye el tiempo en esta conferencia, pero antes también quiero señalar, tú eres un hombre muy humilde, tengo el gusto de tener tu amistad, generamos siempre donde nos vemos conversaciones muy afables en muchas cuestiones, incluidas el derecho que tanto nos gusta,
y que es impresionante tu trayectoria, cómo en 2014 a 2015, en año y medio, pudiste hacer tantas cosas. Se me hace increíble, Andrés, cómo fuiste seleccionado a través del sistema de alta dirección pública como defensor nacional de Chile, cómo en 2014 fuiste elegido por unanimidad como coordinador general del bloque de defensorías públicas del Mercosur, cómo en 2015 fuiste elegido coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Eso habla muy bien de ti, pero también con los que te conocemos muy bien de estas estructuras que verdaderamente están buscando que el debido proceso de ley, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva pasen de la declama a la realidad. Y eso se está logrando. Quiero cerrar agradeciéndote tu participación. Para mí y para los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, ha sido fundamental. Hicimos un análisis de perfiles en todas las áreas de derecho procesal y todos coincidimos en tu calidad académica, en tu profesionalismo, en el desarrollo de tus funciones a nivel Chile y a nivel latinoamericano. Y entonces, pues gracias por engalanar una vez más, como se ha venido haciendo por cada uno de los ponentes de este serial de conferencias en el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias, querido amigo. Seguimos con muchos proyectos conjuntos, tú lo sabes. Viene por ahí una firma donde vamos a generar cosas muy importantes para la Academia Mexicana de Derecho, aprovechando tu gran experiencia y tu gran liderazgo. Y te reitero, Andrés Manque, gracias por tu amistad. Bueno, Jesús, el agradecido soy yo. Déjame decirte que si no fuera porque exista IDEF y esta dimensión que hablamos entre defensa material y defensa formal, entre derecho de defensa como derecho fundamental, esto que te estoy refiriendo de los juicios orales por videoconferencia, en Chile se estarían haciendo. Y ese es un buen ejemplo que hace valer la pena todo el esfuerzo. Un gran abrazo a México, un gran abrazo a toda Latinoamérica, un gran abrazo a Chile y un abrazo a todos quienes velan por la protección de los derechos humanos en nuestra región. Gracias, Andrés.